Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la asignatura de español, así que vamos a sacar nuestro cuaderno para continuar con el tema del reportaje. Para esto, ya hemos estado vimos la clase pasada de las fichas de trabajo. Y en estas fichas de trabajo o fichas informativas, pues nos es de mucha utilidad para realizar este tipo de proyectos como lo es un reportaje, porque pues nos ayuda a organizar la información y además de que organizamos esa información, nos está apoyando para saber qué información nos falta todavía para completar nuestro reportaje. Y aparte, realizarlo de esta manera consultando las fuentes dentro de internet, periódicos, revistas, etcétera, libros, pues nos ayuda también a manejar un trabajo con más formalidad, ya que pues ustedes van a la secundaria y ahí mismo van a empezar a realizar pues lo que son más las referencias bibliográficas, las fichas de trabajo, todo este tipo de cosas. Entonces es bueno que lo vayamos viendo y que lo trabajemos con esta formalidad, porque pues va a ser de ventaja para ustedes el que ustedes ya aprendan a manejar este tipo de información. Hay varios tipos de fuentes, hay tres tipos. Hay las fuentes de consulta primarias, las secundarias y las terciarias. Yo siempre les digo que a mí me gustan las primarias, pero en realidad creo que no se los he explicado lo que significa cada una de ellas. Voy a escribirlo en el pizarrón. Con otro color. La clasificación de fuentes de consulta son aquellas fuentes que nos brindan algún tipo de información sobre algo que nosotros queremos saber acerca de un tema. Entonces, buscamos este tipo de información y lo que conseguimos, pues la clasificamos ya sea en la fuente primaria, secundaria y terciaria. Las fuentes primarias, niños, son las que nos vienen de primera mano. Son de las que podemos estar seguros que son 100% verdaderas la información que ahí se nos está presentando. Por ejemplo, en diarios, en cartas, información que se nos esté dando en autobiografías, en objetos de arte, en las entrevistas, porque estamos interactuando con la persona y nos está dando la información, con los artículos de prensa escritos por algún periodista que presenció el evento, con los testigos, etcétera, entre otros. Esas serían las primarias, las que vienen de primera mano, información de primera mano. Y luego están las secundarias. Las secundarias también son fuentes que nos ayudan a obtener la información, sin embargo, no son de primera mano, ¿sí? Aquí hay que, pues así, son como estudios que se han hecho sobre alguna fuente de primaria o revisión de un artículo en una biografía, o sea, las biografías recuerden que las hace otra persona, no una autobiografía, pues la hago yo. Pero si otra persona lo hace sobre mí, pues puede que no esté contando toda la verdad. Entonces, las secundarias podríamos decir que podría tener la información un 80% verdad, ¿sí? Porque como no está de primera mano, pues puede que es como un teléfono descompuesto. Las noticias o la información que queremos saber, pues no viene totalmente completa o verdadera como nosotros la queremos saber. Como les digo, en biografías, en alguna historia, en alguna monografía, en la revisión de algún artículo, en los libros de texto, etcétera, podría decirse que la información es
secundaria. Y por último tenemos la información terciaria. Bueno, esta es de segunda mano. Y la terciaria, pues esa corre más el peligro de que no contenga toda la información que queremos saber o que no estemos completamente seguros de que la información que se nos brinda es verdad o no nos da al objetivo al que queremos llegar dentro de nuestro tema para responder nuestras dudas. O sea, se puede ver como en algún manual, en algún resumen, en algún directorio, en guías, en catálogos. Tienden el riesgo de estar un poco más desactualizadas, por lo tanto, pues no nos llegan sí nos funcionan, pero no nos llegan a funcionar como las primarias y las terciarias. Entonces, digamos que esas son las fuentes de consulta terciarias. Me falta una S por ahí. Y pues estas no son muy trabajadas, o sea, casi no. La gente siempre casi se va con las primarias o las secundarias, que pues son los que tienen mayores citas, testigos, mayores entrevistas, algunos reportes, etcétera, que nos brindan la información que queremos saber. Entonces, por ejemplo, dentro de un periódico pueden venir pueden venir las tres, pero más este tipo de cosas, porque ahí hay muchos reportajes de los accidentes, de las novedades que hay día con día. Entonces, pues los periodistas tienden a entrevistar para dar la información o tienden a platicar todo lo que ellos vivieron en ese momento, lo experimentaron, lo presenciaron. Entonces ellos relatan lo que sucedió y ahí puede que sí sea primario, pero ya en lo secundario, pues un reportaje de alguna historia o de alguna novedad y todo que no puede ser pues a lo mejor muy creíble o no es muy verdadero porque no se estuvo presente, no se es testigo de la historia. Por eso es la secundaria, pero la terciaria pues sí como que tiene un poquito más de riesgo a la falsedad. Entonces, esto es. Y ya viendo esto, pues nosotros vamos a empezar a dar otro paso en nuestro reportaje para poder completarlo, que es la entrevista. La entrevista ya la vimos hace poco, no me acuerdo en el tema, pues creo que es el de la entrevista, ¿no? No recuerdo en qué tema lo vimos, pero cuál fue el proyecto, pero ya vimos cómo se realizaba la entrevista y si recordamos, existen varios tipos de preguntas para una entrevista. Están las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las de opción múltiple. Preguntas abiertas es cuando la persona a la que se le está entrevistando se le puede hacer una pregunta como ¿cuáles son tus mayores metas en la vida? O ¿cómo te ves en 10 años? Y la persona se puede explayar en su respuesta diciéndote, no, pues mis mayores metas en la vida es estudiar y es tener una familia, tener hijos, y te está argumentando, te está justificando la respuesta. Sin embargo, una pregunta cerrada es cuando te hacen una pregunta que solo tiene una opción para respondértela. Por ejemplo, un sí, un no, un tal vez, un poco, no sé. Por ejemplo, ¿usted conoce a tal persona? Y se puede responder un sí, un no, un tal vez, un no mucho. Algo que sea así súper breve, o sea, que no tenga justificación, como si yo les preguntara, ¿les gusta el video? La clase y ustedes me digan que sí o que no. Eso es una pregunta cerrada. Y las de opción múltiple pues son las que vienen más en los
en los formularios donde pues da la opción de contestar, pero pues esto no se utiliza casi en una entrevista. Casi siempre en la entrevista son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces, pues es bueno que lo recuerden porque vamos a trabajar con esto. En nuestro libro de español lo vamos a abrir en la página 51 para ver el tema de la entrevista como fuente de información. O sea, esto nos va, la entrevista que vamos a realizar ahora no va a ser nuestro proyecto, sino que nos va a servir como herramienta para que nuestro reportaje sea con información verídica, con información primaria, con información de primera mano. O también podría ser secundaria, ¿verdad? Porque mucha gente que no presencia, depende del tema que ustedes hayan elegido, ¿ok? Entonces, si ya estamos ahí en la página 51, vamos a comenzar a leer. Dice, la entrevista como fuente de información. Otra manera de obtener información para hacer un reportaje es a través de una entrevista. En el lugar donde vives hay personas que, por sus conocimientos o experiencia, pueden contribuir en la información necesaria para la elaboración de un reportaje. ¿Quiénes podrían ser los entrevistados? ¿Qué les preguntarías? ¿Qué información pueden aportar sobre el lugar donde vives? Bueno, estas preguntas pues se van a basar, depende del tema que hayan elegido. Por ejemplo, yo sigo con mi ejemplo del tema de las mariposas monarcas, ¿no? Ese va a ser mi tema y sobre eso lo voy a elaborar. Entonces, necesito pensar muy bien a quién voy a realizar ese tipo de preguntas, porque debe ser una persona que tenga conocimiento sobre el tema de las mariposas monarcas. Por ejemplo, yo voy a elegir a uno de los que cuidan, son espacios como ecológicos para cuidar a lo que son las mariposas monarcas. Entonces yo quiero elegir a uno de estos que cuidan este tipo de reservas y alguna persona que haya tenido muchísimos estudios acerca de este tema o alguien que pues sea conocedora que pues me pueda responder lo que quiero saber, ¿sí? ¿Qué les preguntarías? Pues depende de qué me falta por saber o qué es lo que quiero que quede así bien montado en mi reportaje. De la información que quiero proporcionar, de ahí se basarían las preguntas. Dice, ¿qué información puedes aportar sobre el lugar donde vives? Bueno, aquí, como les digo, el reportaje que ustedes eligieron, pues debe ser de su comunidad. Hay unos que eligieron lugares turísticos, hay otros que eligieron, pues, personajes, hay otros que la historia de Ciudad Juárez, etcétera. Así que, pues, ¿qué información pueden aportar sobre el lugar donde vives? Pues, como les digo, es dependiendo del tema que hayamos elegido. Dice, elige una persona de tu localidad que se haya destacado por su participación social, por su experiencia o por el conocimiento que tenga sobre el tema. Puede ser un maestro, un funcionario, un padre o una madre de familia, un adulto mayor o un personaje público de la localidad a quien tengas acceso. El siguiente paso es elaborar un guión para la entrevista que contendrá las preguntas que podrás realizar. Entonces, ya dependiendo, ustedes van a elegir a la persona que crean que sea más convincente para responder todas sus dudas acerca del tema que ustedes eligieron, acerca de su localidad. Ahora vamos con las preguntas para una entrevista. Dice, con tu equipo, presenta al grupo una lista de temas sobre los que les gustaría preguntar al personaje seleccionado. Asimismo, puedes investigar en diferentes fuentes y elaborar notas. Tanto la lista de temas como la de notas son un recurso para apoyar la elaboración de las preguntas para la entrevista. Reflexiona sobre el tipo de preguntas que pueden plantear según las características del entrevistado. Por ejemplo, si una persona que sabe mucho sobre la historia de la comunidad, ¿qué información puede proporcionar? Si es alguien que ha participado en la organización de los comités ciudadanos, ¿cuáles han sido sus actividades más sobresalientes? Es necesario realizar un plan para la entrevista. Indica cuál será el propósito de hablar con el entrevistado, para qué se entrevista a esa persona, qué información puede ofrecer. Determina y escribe con tus compañeros de equipo las preguntas que harán
que harás durante la entrevista. Y bueno, esta es la información que nos está proporcionando, es prácticamente lo que ya hemos elaborado en un proyecto anterior, pero ahora lo vamos a hacer destacando lo que en nuestro título, nuestro tema de reportaje, ¿sí? Así que sean muy inteligentes a quién le van a realizar las preguntas y qué es lo que les van a preguntar, ¿sí? Las preguntas pues pueden ser la cantidad que ustedes deseen. Sin embargo, pues recuerden que una entrevista no lleva menos de 5 preguntas, o sea, sí son variadas. Y ¿qué más les iba a decir? Tienen que elaborar su plan en donde tienen que realizar las preguntas desde antes de preguntarle a esa persona. Y recuerden que lo pueden grabar, le pueden tomar, pueden hacer un audio con la entrevista por si no quieren estar escribiendo las respuestas en ese momento y quieren prestarle un poquito más de atención a su entrevistado. O bien, pues pueden hacerle la pregunta y ustedes ir anotando lo que les responde. Pero les digo por milésima vez, las preguntas deben de ser a esa persona sobre el tema que eligieron, ¿sí? No sobre otra cosa de cómo te llamas, bueno, de la vida de la persona, algo que tenga que ver acerca de la comunidad, de la localidad, dentro del tema que eligieron, ¿sí? Por ejemplo, la contaminación en Ciudad Juárez. ¿Usted qué medidas, qué acciones tomaría para cuidar la ciudad? Usted, ha estado en comités en donde ayuden a mejorar esta problemática, etcétera, ¿sí? Ese tipo de preguntas son las que quiero que ustedes manejen en la entrevista. Y lo que hoy le van a tomar foto es al plan de su entrevista, en donde ustedes me van a mandar foto de las preguntas que le van a elaborar a su entrevistado. Ya saben que van a ser más de 5 preguntas. Lo menos son 5 preguntas, pero las más preguntas que puedan realizar para completar su reportaje, pues va a ser mucho mejor y va a ser mucho más completo. Preguntas que estén tan simples y que yo vea que como que no los van a ayudar mucho en su tema, pues voy a ir bajando un poquito la calificación. Así que si les bajo un poquito la calificación, ya saben que es porque están elaborando preguntas que no están funcionando o que no van de acuerdo al tema o algo, ¿ok? Así que esa va a ser la actividad. Concluyendo con esta clase, vamos a pasarnos a la siguiente. Para habitar en él. Bueno, vamos a continuar con la clase de geografía, así que vamos a anotar en nuestro cuaderno, video 47, problemáticas de las ciudades más pobladas. Y bueno, seguimos dentro del tema del crecimiento poblacional, en donde pues hemos visto ciertas consecuencias que puede traer esto, ya que pueden ser afectantes para las ciudades y puede traer también pues consecuencias graves en cuanto a que si hay demasiada población no se van a estar aprovechando o no se van a poder repartir bien los recursos que tenemos o la calidad de los servicios que necesitamos con el aumento de la población. Entonces todo esto pues no vamos a tener una mejor calidad de vida como pues lo era antes, que no había tanta población. Recordemos que pues en la calidad de los servicios siempre vamos a necesitar agua potable, drenaje, salud o servicios médicos, comunicación de transportes, educación, energía eléctrica, entre tantas cosas más que han creado, que pues bueno, al nosotros ser una sobrepoblación y además que esté tan sobrepoblada cierta ciudad, pues va a traer a la dificultad que, como les explicaba la clase pasada, como hay mayor densidad en otras ciudades o dentro de otros países,
pues la gente vive así como que más pegada, hay mucho menos espacios y pues claro que también va a afectar en ellos la calidad de los servicios que utilizan, porque pues se tiene que dar servicio a todo el mundo y no es suficiente. El agua potable ahorita que no se cuida, que es tan poca. La educación ahorita que hacen falta tantas escuelas y más dentro de las zonas rurales, la energía eléctrica que pues bueno, también estamos ayudando a que crezca esta contaminación dentro de nuestro planeta, el cambio climático, que pues está afectando también no solo a nosotros mismos, sino también pues ya hasta la flora y la fauna, y pues esto pues nos tiene que llegar a preocupar, es como un foquito de alerta para que hagamos un cambio, pero pues el cambio siempre inicia por uno mismo, pero pues no vamos a poder hacerlo nosotros solos, o sea, necesitamos que toda la gente sea consciente de lo que está sucediendo. Por lo tanto, ustedes que son el futuro, ustedes que son los que van a disfrutar de este mundo en unos años cuando ya sean independientes, tienen que ser muy conscientes de cómo manejar y cómo tratar este tipo de cosas para que ustedes tengan un mejor futuro. Pues uno de estos es el crecimiento poblacional, que pues yo sé que es algo que no podemos evitar. Sin embargo, pues trae sus problemáticas. Vamos a ver estos dos videitos acerca de los 5 países más poblados, más sobrepoblados de nuestro planeta. Así que vayan a verlos y ahorita regresamos. El mundo está sobrepoblado, de eso no hay duda. A nuestra tasa actual de consumo necesitaríamos 1.6 tierras para poder abastecernos. Hay casos preocupantes como el de Australia, ya que si todos los habitantes del planeta consumiéramos como los australianos, se necesitarían más de 5 tierras para cubrir la demanda. Y así mismo pasa con los países que no pueden dar abasto a su población. Hoy veremos a los 10 países más poblados de la Tierra. Algunas naciones son pobres, otras muy ricas, pero todas ejercen una gran presión sobre los recursos humanos que existen en el planeta. Comencemos. Número 10. México. 128 millones de habitantes. México es el segundo país más poblado de Latinoamérica después de Brasil, y asimismo la segunda potencia latinoamericana. La población mexicana es joven, con un promedio de edad de 26 años y una tasa de fertilidad superior a 2 niños por mujer. Sumado a esta tasa de natalidad y la inmigración, México tendrá un crecimiento explosivo de su población, añadiendo un estimado de más de 40 millones de habitantes para el 2050. Para ese entonces, ya México habrá desplazado a Brasil como la potencia latinoamericana, inclusive teniendo menos habitantes que Brasil para ese entonces. También habrá importante inmigración proveniente de Centroamérica y el Caribe hacia México, por lo que será un importante destino para los trabajadores que busquen nuevas oportunidades. Número 9. Rusia. 146 millones de habitantes. Rusia es un país extremadamente grande, pero más del 80% de su población vive en la Rusia europea, más no en la Rusia asiática. Su capital, Moscú, es la ciudad más poblada y grande de Europa, con una población que bordea los 18 millones de habitantes. Cuando la Unión Soviética aún existía, su población bordeaba los 300 millones de habitantes, superando a los Estados Unidos. Pero con el colapso soviético, millones de personas que vivían en la Unión Soviética quedaron esparcidas en las ex-repúblicas soviéticas. A pesar de esto, Rusia actualmente recibe bastante inmigración de estas ex-repúblicas, ya que Rusia está en mejores condiciones económicas que sus vecinos países. Aún así, la población rusa está disminuyendo preocupantemente y se espera que se reduzca en menos de 40 millones de habitantes de aquí al 2050. Número 8. Bangladesh. 165 millones de personas. Este es lastimosamente el país más pobre de la lista, con un territorio relativamente pequeño para el número de población que tiene. Bangladesh es más pequeño que Uruguay, pero aún así tiene 50 veces la población uruguaya, colocándose como el 11º país con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado en el mundo. Su capital, Dhaka, está entre las más caras para vivir asombrosamente. En esta ciudad apenas vive un 5% de la población de Bangladesh, pero aún así la capital tiene más de 8 millones de habitantes. El país tiene graves problemas de infraestructura, educación, corrupción y es afectado constantemente por el cambio climático. Hace apenas 60 años, la población de Bangladesh era de 60 millones. Hoy su población aumentó en más de 100 millones de personas. Número 7. Nigeria. 170 millones de personas. Es el país más poblado de África y evidentemente es el país más poderoso del continente. Nigeria en el 2050 estará entre los 10 países más poderosos del mundo y se dará en parte a que a esa fecha el país tendrá más de 400 millones de habitantes. Nigeria, a pesar de ser el país con más poder económico de África, aún mantiene a un tercio de su población sumida en la pobreza.
Para un país relativamente pequeño en base a su tamaño, es una nación bastante poblada. Tiene más habitantes que México, y eso que Nigeria apenas tiene un quinto del tamaño de México. Nigeria es un país extremadamente joven, siendo la edad promedio del país 17 años, por debajo de la minoría de edad. Nigeria será el motor económico de África y la principal potencia africana. Número 6. Pakistán, 194 millones de personas. Pakistán es un país poderoso militarmente, sin embargo su economía es inestable al igual que su política. Es de la misma manera uno de los países más pobres de Asia. Pakistán tiene una población sumergida en la pobreza y es un país en donde también existen conflictos internos. Un ejemplo de ellos son los talibanes, que están presentes en gran parte de la nación y con frecuencia realizan atentados contra la población civil. Dado el gran número de habitantes que tiene, muchos pakistaníes huyen de su país en busca de mejores oportunidades hacia la India, Europa y China. A pesar que la India y Pakistán son rivales eternos, existe una importante comunidad pakistaní en la India. Número 5. Brasil, 206 millones de personas. Brasil es el segundo país más poblado de América y el primero de Latinoamérica. Dada la inmensidad de su territorio y su poder económico, no es de sorprender que esté entre los países más poderosos del mundo. Pero realmente más del 50% de la población brasilera apenas vive en un 10% del territorio. Así es, en realidad Brasil es un país mayormente inhabitado en las regiones del Amazonas especialmente. Brasil es una potencia económica y regional. Su población seguirá creciendo y se espera que en 2050 tenga 230 millones de habitantes. Para ese entonces seguirá siendo el país más poblado de Latinoamérica, pero la primera potencia latinoamericana en ese entonces será México. Brasil tiene un promedio de 27 años de edad, una nación joven. Sin embargo, es 2 años más que el promedio latinoamericano, que es de 25 años. Número 4. Indonesia, 260 millones de habitantes. Indonesia es el país más poblado de Oceanía y asimismo la mayoría de su población es musulmana. Por lo tanto, es el país con mayor número de musulmanes en el mundo. Eso es más que Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Irak, Irán, Siria, Libia y Egipto juntos. Sin embargo, es un país sumamente estable y que crece económicamente a unos ritmos nunca antes vistos. Indonesia en 2050 será la cuarta potencia mundial, un cambio impresionante que se verá en parte a que su población aumentará hasta más de 320 millones de habitantes, pero también será por la amplia infraestructura que Indonesia posee. Realmente Indonesia es un ejemplo de un país que logró salir de la pobreza, educar a su población y que se posicionará entre las potencias del siglo XXI. Número 3. Estados Unidos, 324 millones de personas. Estados Unidos es un país bastante extenso. Cada año la población estadounidense aumenta, pero no por nacimientos, ya que actualmente los estadounidenses no tienen una tasa de natalidad muy alta, sino por inmigración latinoamericana y asiática. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de mexicanos en el mundo, después de obviamente México. Se estima que el número de hispanos en Estados Unidos está entre 40 y 50 millones, pero se sabe que se duplicará para el 2050 hasta 100 millones de hispanos. El estado más poblado de Estados Unidos es California, con más de 50 millones de habitantes. De hecho, si California fuera un país, sería el más poderoso de los Estados Unidos. Es decir, si California fuera un estado independiente, sería la sexta potencia mundial, por encima de Francia. Estados Unidos en 2050 romperá la barrera de 400 millones de habitantes. Número 2. La India, 1330 millones de habitantes. La India se coronará como una superpotencia en las próximas décadas, en parte a la gran población que esta nación tiene. Si quisieras conocer a cada persona que vive en la India y dedicaras un segundo por cada persona, te tomaría de igual manera más de 15.000 años conocerlos a todos. A la India solo le faltan 50 millones de personas para convertirse en el país más poblado del mundo. Digo solo 50 millones porque para la India eso no es mucho, pero en contraste es más que la población que tiene Colombia. Sin embargo, a pesar de este impresionante número y ser la democracia más grande del planeta, la mayoría de los hindúes viven en la pobreza. Si todos consumiéramos como los hindúes, solo se usarían 0.6 tierras para subsistir, a comparación de las 5 tierras que necesitaríamos si todos consumiéramos como los australianos, por ejemplo. Número 1. China, 1380 millones de habitantes. Si bien China es el país más poblado del mundo, su población se reduce cada año. Se estima que en 2050 China habrá perdido a más de 100 millones de habitantes, mientras que la India habrá ganado más de 500 millones. En todo caso, China será la primera potencia mundial en la mitad del siglo XXI. China es hoy la segunda potencia. Su economía, que se caracterizaba por ser la fábrica del mundo, está cambiando a ser una economía más enfocada en la de los servicios, aunque aún produce prácticamente todo. Como pueden ver en el mapa, el 95% de la población china vive en el lado este de la nación y solo el 5% en la zona oeste. Cada año, más de 9 millones de chinos bachilleres rinden el examen nacional para ingresar a las universidades. Muchos no pasan, razón por la que millones de chinos van al extranjero a realizar sus estudios. China dentro de unos 10 años ya no será el país más poblado del mundo, ya que cederá el podio a la India. Bueno, recordemos que hace poquito estuvimos leyendo acerca de las problemáticas que pueden surgir en ciudades urbanas, ¿sí? Bueno, veamos las dos partes, lo que son ciudades urbanas y ciudades rurales. En las ciudades urbanas veíamos que había mucha contaminación ambiental debido a
tantos habitantes que había, mucho congestionamiento vehicular, servicios públicos, pero que no se les pueden brindar a toda la gente. Hay desempleo debido a que, pues, como hay tanta gente, pues como que no se da abasto a las ciudades, pero pues trae sus ventajas, ya que también hay muchísimas más oportunidades para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, en la zona rural pues hay mucho más marginalidad, mucha falta de recursos, falta de servicios, como lo es la energía eléctrica. Hay muy poco servicio de la educación. Recuerden que en las zonas rurales hay muy pocas escuelas, y apenas en las escuelas que se ponen ahí es donde ellos tienen la oportunidad de ver las noticias del mundo exterior, porque muchos no cuentan pues con televisión y todos estos aparatos tecnológicos o digitales como los que tenemos aquí, las faltas de vivienda, etcétera. O sea, hay muchísimas problemáticas que surgen a través de esto. Ustedes me van a hacer hoy dos cosas quiero que me realicen. Vamos a elaborar una tablita en nuestro cuaderno de geografía y van a completar lo siguiente. Vamos a hacer una tablita de... voy a hacer más para acá para que me quepa. Con 5 columnas. Uno, dos, tres. Me faltan otros dos. Cuatro. 5. Y vamos a anotar en cada uno de estos 5 los nombres de los continentes, que es Asia, como uno de los más poblados, y luego creo que le sigue África, y luego América, y luego Europa, y luego Oceanía. Y me van a colocar aquí, niños, 3 de los países más poblados de cada continente. Vuelvo a repetir. Me van a poner van a copiar esta tablita en su cuaderno y me van a escribir, investiguen y me van a escribir en esta tablita los países más sobrepoblados o más poblados de cada continente. Por ejemplo, yo les doy uno en Asia, podría ser China, que es uno de los más sobrepoblados. Ustedes, pues, es el chiste que ustedes investiguen. Por ahí andan planisferios o no sé si tengan la oportunidad aquí de que en su Atlas venga un poco de información sobre los más poblados. Acuérdense que la vez pasada estuvimos viendo el tema de la densidad de población, entonces venían en colorcitos como cuáles eran los países que tenían un poquito más de densidad de la población, así que también pueden sacarlo de ahí por si carecen ahorita de recursos tecnológicos. Y quiero que me investiguen también una noticia que tenga que ver acerca de las problemáticas sobre la población.
una noticia, ustedes investiguen una noticia que tenga que ver con alguna problemática en la sobrepoblación de alguna ciudad o de algún país, de algún municipio, etcétera, y me la van a escribir o la pueden imprimir o la pueden recortar y me la pueden pegar también ahí en su cuaderno. Y estas dos actividades pues sería lo que veríamos hoy en la clase de geografía. Con esto lo concluiríamos. Así que, ok, vamos a continuar con la clase de ciencias naturales, así que alistamos nuestro material de ciencias, que va a ser nuestro libro y nuestro cuaderno. Y pues vamos a continuar con un tema que por ahí dejamos pendiente, es un tema que ya hemos visto mucho, pero aún no hemos concluido, y es el tema de los animales en peligro de extinción o animales extintos. Así que en nuestro cuaderno de ciencias naturales vamos a ponerle video número 2, protección de especies en peligro de extinción, parte 1. Y así es, hoy vamos a proponer acciones para cuidar a los seres vivos y a valorar las causas y consecuencias que trae la extinción en el pasado y en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque aún no ha terminado, aún seguimos con esas actividades que realizamos los humanos que pues dañan a los animales tristemente. Por ahí dentro de, ya hace unos meses me parece que sucedió, no sé si se enteraron la historia de un elefante. Una mamá elefante estaba embarazada y le dieron de comer una piña, pero creo que la piña traía explosivos dentro, así que al momento de comerla, pues, la piña pues como que explotó, no sé qué sucedió dentro de ella, pero pues ella está embarazada y todo, y pues del dolor fue y se escondió a un río, a un lago o algo así, y ahí murió dentro del lago, del río. La verdad es que me parece impactante la cantidad de humanos que existen tan crueles que hacen este tipo de daños a los animales. Me parece algo increíble. Entonces, pues no sé si se enteraron ustedes sobre esa noticia. No recuerdo en qué parte del mundo sucedió, pero pues así es como poco a poco vamos acabando con la extinción de estos seres inocentes. Vamos hoy a utilizar nuestro libro de ciencias naturales. Ya habíamos visto que anteriormente, como les menciono, algunas actividades humanas dentro del mundo pues han puesto en riesgo de extinción a varias especies y que pues en México enfrentamos graves problemas relacionados con la pérdida de hábitats de especies invasoras por la sobreexplotación, contaminación, cambio climático, etc. Afortunadamente, pues en nuestro país contamos con instituciones que se encargan de estudiar y promover la protección de especies en peligro de extinción. Una de ellas la leíamos en la clase de geografía, si no mal recuerdo, en donde hablamos sobre un lugar para las guacamayas, un ave en México. Entonces sí existen estos lugares para proteger este tipo de especies. También uno de los que platicábamos era de los lugares en los que protegen la especie de la mariposa monarca, que también está en peligro de extinción. Y pues bueno, vamos a conocer otros lugares que también protegen otro tipo de especies. Ok, vamos a abrir entonces nuestro libro en la página 66. Donde dice importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente. Y bueno, si ya nos encontramos ahí, vamos a comenzar a leer. Dice, importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente. Los organismos necesitamos de los factores físicos para vivir, por ejemplo, del agua, del suelo, del aire y de diferentes fuentes de energía como la solar. Otro ejemplo es el cocodrilo, que vive en pantanos y construye sus nidos cerca del agua.
Cubre sus huevos con tierra y ramas para mantener una temperatura adecuada y evitar que otros animales se los coman. ¿Te has preguntado si todos los seres vivos necesitamos los mismos recursos? Los seres vivos necesitamos de recursos para vivir. Si alguno falta, la posibilidad de supervivencia disminuye. Los recursos que necesita cada ser vivo son diferentes, no solo en la variedad, sino también en la cantidad. Por ejemplo, las ranas y los peces necesitan del agua para vivir, pero la requieren en diferente cantidad. Si un charco se seca, es posible que las ranas puedan saltar a otro, mientras que los peces no podrán hacerlo. Algunos insectos y murciélagos que comen solo un tipo de néctar pueden extinguirse al limitarse su fuente de alimento. Los cambios en el lugar donde vive seguramente se han hecho para obtener recursos como alimentos, materiales para hacer viviendas y fibras para la confección de ropa. ¿Te has preguntado hasta dónde podemos obtener recursos de la naturaleza? Bueno, la verdad es que yo sí me he preguntado hasta cuándo vamos a obtener recursos de la naturaleza. Como les digo, así tal como los animales, también nos puede llegar a suceder a nosotros espero que en un futuro muy lejano o que nunca suceda. Pero pues en realidad los recursos naturales que nos brinda la naturaleza, la tierra, pues se han ido acabando también por recursos del hombre. Entonces, esto hace que pues también se acerque nuestra propia extinción, ya que ¿cuáles son los recursos naturales los más vitales? Yo creo que podría ser el agua, el aire, la flora, la fauna, ¿qué más? Bueno, todas estas actividades primarias que ya habíamos visto son las que normalmente utilizamos, pero sobre todo el recurso más importante es el agua, ¿sí? Sin el agua, pues los seres humanos no podríamos vivir, o sea, no nos podría pasar de que, bueno, se termina el agua y nos vamos a otro lado, o sea, no se puede, sí, no pasa, y si llegara a pasar, pues como decían ahí, la supervivencia sería aún más difícil porque se va acabando el recurso. Así que es por eso que yo siempre les recalco mucho el cuidado del agua, tratar de no contaminar tanto y pues tratar de cuidar nuestra flora y nuestra fauna que cada vez va descendiendo, para que esto pues ya no llegue a pasar. Ya hay muchísimas especies que se han extinguido por inconsciencia del ser humano y a veces también por supervivencia de este mismo. Pero pues ahora yo creo que contamos con muchas más cosas con las cuales pues podemos proteger aún más a los animales. Aún existe mucho la caza, la tala de árboles, los incendios forestales, todo este tipo de cosas que pues van acabando con el mundo. Continuamos con la página 68 y dice: la falta de recursos puede detener el desarrollo de la sociedad, pues se necesita en grandes cantidades para la supervivencia de las personas. Por otra parte, el uso desmedido de recursos genera muchísimos desperdicios que contaminan el suelo, el agua y el aire y producen también cambios en la naturaleza. Así es, y así tal como los animales, cuando llega a afectarse su hábitat por el cambio de clima, por la contaminación, por los incendios, entre otro tipo de cosas, también puede suceder en nuestro mundo, ¿sí? En nuestras comunidades. Ya si seguimos contaminando, pues vuelve el lugar un poco más peligroso, digámoslo así, ya que pues estamos consumiendo, pues sí, consumiendo gases que se encuentran dentro del aire, o nos encontramos pues en lugares súper contaminados de agua, de suelo. Entonces pues trae graves consecuencias. Y pues bueno, vamos a continuar con
los países megadiversos. Y pues ya habíamos visto parte en geografía de lo que era la biodiversidad, que se refiere a la riqueza de toda la variedad de vida presente en nuestro planeta, incluido pues especies de plantas, de animales o de microorganismos. Esta riqueza no se distribuye de manera uniforme y depende en buena medida de las condiciones naturales como el clima, los suelos, el relieve y el grado de aislamiento o contacto con otras regiones. Y también se ve amenazada por actividades humanas que alteran la naturaleza o explotan los recursos naturales. El 70% de la biodiversidad está contenida en solo 17 países, llamados megadiversos, la mayoría de los cuales se localizan cerca de los trópicos o bien cuentan con agua suficiente para el desarrollo de ecosistemas importantes. Estas naciones tienen la obligación con los demás países de promover una cultura de protección y uso sustentable de las especies, ya que de ello depende la calidad de la vida humana en el planeta. Y ahora vamos a hablar sobre el patrimonio natural que veíamos. Ayer vimos las herencias, los patrimonios culturales que nos dejaron civilizaciones antiguas. Pues ahora vamos a cambiarlo un poquito y vamos a ver el patrimonio natural que tenemos para preservar en nuestro planeta. ¿Sí? Para preservar y dar a conocer sitios de extraordinaria importancia natural para la herencia colectiva de la humanidad, la Organización de las Naciones Unidas elaboró una lista de todas aquellas formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, lugares donde habitan especies animales y vegetales amenazadas, así como zonas con valor científico de conservación o estético. Cada sitio clasificado como patrimonio de la humanidad pertenece al país donde se localiza, pero se considera que es de interés para la comunidad internacional y debe preservarse para las futuras generaciones. Si nosotros queremos que nuestro futuro sea mejor, pues está en nosotros realizar el cambio, ¿sí? El impacto. Así que, encontramos muchos países megadiversos que se encuentran cerca de los trópicos y tienen disponibilidad de agua para el desarrollo de ciertos ecosistemas. Ya saben cuáles son los ecosistemas, lo cual es el bosque, la selva, la pradera, la sabana, entre otras, el desierto. Así que vamos a ver este mapa que les voy a poner en pantalla. Y este mapa muestra los países megadiversos. Lo pueden encontrar ustedes en su atlas del año pasado, de quinto año, en la página 59. Aquí encontramos el atlas con los países megadiversos. Y podemos ver que en este mapita, los que están en tono como verde más oscuro, tienen de 40,000 a 60,000 especies, ¿sí? Y luego tenemos los países que tienen más de 20,000, pero menos de 40,000 especies, dentro de los que están en México, con un verde un poco más limón. Y finalmente, como en un verde muy, muy bajito, o no sé si es un azulito, se encuentran los países que tienen más de 10,000 especies y menos de 20,000, pero además de eso, junto al nombre de cada país, vienen estos iconos, estos simbolitos que señalan los grupos de seres vivos de los que tienen mayor diversidad. Y México, podemos notar que ahí tiene señalados los grupos de las plantas, de los anfibios, mamíferos y reptiles. Y algo que influye mucho en esta diversidad, además de estar ubicados en el trópico de Cáncer, es pues el gran territorio de zonas costeras que tenemos en nuestro país. Así que, como les digo, pues sí hay varia diversidad en México que pues debemos de proteger, y por eso les digo que sí existen áreas protegidas para ciertas especies
Y pues las áreas protegidas se encargan de que sea un espacio en el que se estén dedicando a la conservación de la naturaleza, a proteger esto de servicios ecosistemáticos asociados y con ciertos valores culturales. Vamos otra vez a regresarnos a nuestro libro de Ciencias Naturales en la página 69 para ver una tablita que ahí se nos muestra en donde dice un dato interesante. Página 69 y dice: México es la cuarta nación con mayor riqueza biológica del mundo. Ocupa el segundo lugar de reptiles, el quinto en anfibios, el tercero en mamíferos y el quinto en plantas. Esta diversidad se ve dañada por la forma en que las sociedades humanas utilizan los recursos naturales, lo que pone en peligro la subsistencia de numerosas especies. Por ello, se han establecido normas especiales para la protección, conservación, restauración y desarrollo de áreas protegidas de México. Dice, en 1876 se creó la primera área protegida de México, el Desierto de los Leones, con el propósito de preservar los manantiales que abastecían en agua a la Ciudad de México. Actualmente existen 182 áreas naturales protegidas en diferentes categorías. Y ahí mismo nos muestra las áreas naturales protegidas y en qué categoría se encuentran. Dice que hay de reservas de la biosfera hay 45 áreas protegidas. De parques nacionales hay 66 áreas protegidas. De monumentos naturales hay 5 áreas protegidas. En áreas de protección de recursos naturales encontramos 8, áreas de protección de flora y de fauna hay 40 y de santuarios hay 18. Y bueno, las áreas naturales pues no solo tienen la intención de cuidar a cierto número de especies, también cumplen con muchos propósitos. Y entre ellas, pues, se obtienen grandes beneficios para este tipo de acciones, como por ejemplo que mantienen la flora y la fauna silvestre, preservan paisajes naturales, mantienen procesos ecológicos de carbón, agua, suelo, etc. Sirven de testigos para mostrar el cambio, proporcionan oportunidades de recreación, representan posibilidades de educación y son sitios de investigación científica. Yo les voy a poner a continuación un tipo reportaje en donde vemos algunas especies que están en peligro de extinción y si estamos a tiempo, hay que reflexionar si estamos a tiempo de poder hacer el cambio o de salvar este tipo de extinciones en nuestra fauna. Así que vayan a ver este videito y ahorita regresamos para la actividad del día. En nuestro país existe la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, enfocada a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la Ley General de la Vida Silvestre, que regula la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat. Los investigadores advierten que en materia legal el reto es precisamente hacer cumplir las leyes y señalan que para ello es necesario contar con recursos suficientes.
Este año, en el presupuesto de egresos de la Federación, independientemente que se le recortó más del 30% a todo el sector medio ambiente, que esto implica desmantelar mucho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que intervenía precisamente en temas de denuncias de maltrato animal o de tráfico de especies, se recortó enormemente el presupuesto al programa de protección, de recuperación y repoblación en animales de especies en peligro de extinción, un 70%. De 2015 a la fecha, el presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se redujo 56%. En 2019, le fueron asignados poco más de 31,000 millones de pesos. Para 2020, Semarnat solicitó 40,000 millones de pesos. La lista de especies en alguna categoría de riesgo es establecida por la norma oficial mexicana 059, implementada en 1994 y actualizada cada 5 años. En ese catálogo están descritas 2.606 especies seleccionadas a partir de un método de evaluación del riesgo, mejor conocido como MER, que considera aspectos como amplitud de la distribución de la especie en México, estado del hábitat con respecto al desarrollo natural de la especie, la vulnerabilidad biológica intrínseca y el impacto de la actividad humana sobre la especie. Este método identifica 4 categorías de riesgo. Protección especial, es decir, que se ha visto que se están reduciendo sus poblaciones y que de continuar con las actividades que están acabando con su hábitat, continúan, pues hay probabilidades de que se pierdan en el mediano y largo plazo. Tenemos las especies amenazadas, que son las que ya tienen problemas, ya se redujeron sus poblaciones, ya está, el hábitat también está en riesgo. Están las especies en peligro de extinción, que es el siguiente nivel en el que sí son especies que si no hacemos algo por reducir las amenazas, estas especies se pueden perder en un corto periodo de tiempo. Y una cuarta clasificación que es las especies que probablemente están extintas en vida libre. Es decir, que ya no se encuentran. Para que digamos que una especie está extinta, tienen que pasar muchos años, o sea, desde que no se tiene registro de ellos. Entonces, muchas especies que ahorita ya no están en México, todavía no están declaradas extintas porque tienen que pasar este periodo, ¿no? O sea, entre 15 y 20 años para declararse extinta. Pero en ese periodo, muchas veces, las especies, antes de que se extingan, se capturan los últimos individuos, se llevan a cautiverio y se empiezan a reproducir en cautiverio para posteriormente reintroducir estos individuos a vida silvestre. De cualquier manera es muy difícil evaluar especies, se requiere un esfuerzo y una logística que tiene que ver con los organismos gubernamentales, con los expertos, con una buena parte también de complemento jurídico. Entonces, por eso existe esta como tardanza en evaluar las especies y sobre todo en un país como México que tiene tantas especies descritas y que sabemos que tiene tantas especies con problemas. Incluso juntando todos los recursos financieros o todo el personal disponible, ¿no?, que está interesado en la recuperación de especies, es muy complicado poder atender a 2.600 especies. Por esta razón, existe otra lista que emana de la Ley General de Vida Silvestre, en la que aparecen 372 especies prioritarias, con el objetivo de concentrar los esfuerzos de conservación en ciertas especies cuya supervivencia representa beneficios para otras. La pregunta es ¿por qué estas sí son prioritarias y otras no? Bueno, el tema es que para ser una especie prioritaria también tiene ciertas características que debe de cumplir. Uno es que se le considera una especie sombrilla, es decir, que protegiendo, o imaginemos una sombrilla, ¿no?, que protegiendo una especie que requiere una gran cantidad de espacio para poder sobrevivir, proteges muchas especies que están ahí, que viven en su mismo hábitat.
pero no es el único criterio, sino que también se reconocen especies que sean, por ejemplo, carismáticas, que eso quiere decir que las personas les gustan mucho estas especies. En el caso de México es muy obvio, por ejemplo, el caso del jaguar, del águila real o de la mariposa monarca, ¿no? Son especies emblemáticas del país y son especies que son muy fáciles de que los esfuerzos de conservación puedan realmente dar esfuerzos hacia otras. También se reconocen las especies que son importantes culturalmente para algunas regiones del país y las especies que tienen una importancia económica. Actualmente existen 52 programas de acción para la conservación de las especies, conocidos como PACES, que se enfocan en la preservación de una sola especie. Uno de estos PACES está dirigido al ambistoma, categoría de anfibios que engloba el ajolote y el achoque mexicano. Las principales amenazas para esta especie son 3: la calidad del agua, la introducción de especies invasoras y la creciente urbanización. La calidad del agua se ha venido reduciendo. Y se viene reduciendo fundamentalmente porque le hemos cambiado el ciclo hídrico a todo Xochimilco. Antes éramos un gran lago, vivíamos en un gran lago, bueno, en 5 grandes lagos, y hemos venido secando de manera indiscriminada estos lagos, y uno de los últimos remanentes es Xochimilco. Pero además le cambiamos el flujo. En lugar de que entre agua de los manantiales y de los ríos, entra agua de plantas de tratamiento. Entonces la calidad del agua hay veces es buena y hay veces es mala. Son las carpas y las tilapias, que son las carpas originarias de Asia y las tilapias originarias de África. Las introdujimos aquí en todo el país en esta poco inteligente idea que en ese entonces no se consideraba así, de introducir especies para darle de comer a todo mundo sin considerar los efectos ecológicos. Eso fue como en los 70s y en los 80s, en la famosa Revolución Verde. Las carpas se introdujeron en Xochimilco y las tilapias, y son especies muy voraces que comen huevos de ajolote, comen alevines de ajolote y compiten por el alimento de los ajolotes. Entonces han hecho que la diversidad de Xochimilco se reduzca y afecte mucho a la población. Y la tercera es el crecimiento y la urbanización de Xochimilco como tal. Xochimilco ha venido urbanizándose y está muy rodeado de muchas casas que hacen mucho ruido, y los ajolotes no les gusta mucho el ruido que generamos los seres humanos. Los ajolotes antes se extendían por todo el Valle de México y ahora solo les queda este último resquicio. El ajolote es una especie endémica del Valle de México. De acuerdo con la cosmovisión mexica, se trata de la última transformación del dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl. La gente que vive aquí en Xochimilco le ha tocado ver a través del paso de los años, pues como cada vez hay menos ajolotes en los canales, los peces que generalmente comían cuando eran pequeños ya no existen. Empezamos a trabajar con la gente que está preocupada en Xochimilco por los ajolotes. Los xochimilcas son gente que ha vivido con los ajolotes toda su vida, sus abuelos vivieron con los ajolotes toda su vida y su cultura está ligada a eso. Y entonces decidimos trabajar más bien con ellos en lugar de hacer grandes estructuras. Y empezamos a trabajar en un proyecto que se llama el Proyecto Refugio Chinampa. El programa para la preservación del ajolote se ha convertido en un ejemplo de protección de especies sombrilla. Se trata de una estrategia integral que también busca recuperar su hábitat, así como el entorno cultural y económico de Xochimilco. En ecología pues cultivamos, sembramos, tratamos de rescatar lo que también son especies nativas de aquí de la zona, lo que es el ajolote, otras especies. Y en economía pues el turismo, invitar a hacer recorridos con personas de fuera, a que vengan a visitar lo que es la zona chinampera, a enseñarles igual las técnicas que estamos trabajando aquí. Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre son espacios de promoción de esquemas alternativos de producción, compatibles con la conservación de la vida silvestre. Que la UMA es importante
porque se desarrolla la fauna y la flora muy bien. No usamos fertilizantes ajenos, aquí todo lo producimos. Con las podas se transforman en compostas, se desarrolla muy bien todo, hasta la vaca ayuda a podar, es bueno. Tenemos la nuez, la chayotera, el ciruelo, chabacanos, moras, peras, y pues aquí todo puede funcionar muy bien, siempre y cuando se le ponga atención. La finalidad de la UMA es eso, preservar la parte ecológica. El proyecto Chinampa impulsa distintas acciones para restaurar la zona lacustre de Xochimilco. Las brigadas realizan labores para liberar zanjas, preparar las tierras de cultivo, campañas de reforestación y limpieza del agua. La vaquita marina es otro ejemplo de especies endémicas en peligro de extinción. Su hábitat se ubica en el Mar de Cortés, en el Golfo de California. La descripción de esta especie data de 1958. Sin embargo, tuvieron que pasar 37 años para saber cómo era su morfología externa y 10 años más para conocer detalles sobre su biología. Últimamente, en los últimos 3-4 años, hemos tenido todo este problema con la vaquita marina, ¿no? O sea, es una especie que antes de que empezara toda esta problemática se conocía poco, se hablaba poco de ella, pero es una especie que siempre ha estado en peligro de extinción. Bueno, desde que entró a la norma oficial mexicana, había siempre muy poquitas vaquitas marinas porque es una especie endémica, es una especie que es relicta. Esto quiere decir que es una especie que se quedó en algún momento ahí en el Mar de Cortés, como atrapada. Es el único mamífero marino endémico para México. Y sus poblaciones siempre fueron muy pequeñitas. Si bien no hay certeza sobre el número de individuos que hay de esta especie, se sabe que apenas podría quedar una veintena. La vaquita marina es una víctima colateral de la pesca de la totoaba, un pez también endémico del Mar de Cortés, cuya vejiga natatoria es altamente valorada en China, en donde se le atribuyen propiedades afrodisíacas y medicinales. Es visto como un objeto de colección, un regalo e incluso una inversión financiera. En algunos mercados, el kilogramo de este órgano puede superar los $8,500, unos 170,000 pesos. La vaquita venía disminuyendo en 8% anual. Cerca del 2010 habíamos llegado con mucho trabajo con las comunidades del sector civil, WWF ha estado involucrado, el sector gubernamental, en foros, se estaba trabajando y habíamos llegado a reducir el incremento a 4%. Sin embargo, hubo cambios en estrategias y cambios de administración, aunado a un incremento importante en el precio del buche, que llevó a esto a estallar a un problema gravísimo. Es muy apreciada en los mercados asiáticos, le llaman la cocaína del mar por el precio que tiene. Y pues a la hora, aun cuando está prohibida la pesca de totoaba, a la hora que pescan las totoabas de manera ilegal, con redes que están prohibidas, que se llaman agalleras, se llevan a la vaquita marina porque son exactamente del mismo tamaño y las redes están hechas para capturar peces de ese tamaño, ¿no? Obviamente se llevan a las vaquitas, ni siquiera se dan cuenta muchas veces que se la están llevando hasta que ya está muerta la vaquita enrollada en esta red. Las vaquitas marinas como mamíferos no pueden respirar bajo el agua,
tienen que subir para tomar aire y a la hora que están enrolladas en una red, pues se mueren asfixiadas. Debido a su pesca desmedida, la totoaba también está en peligro de extinción. Por más de que se tratan de hacer esfuerzos para su recuperación, pues el tráfico es más fuerte que los esfuerzos de conservación. Este es un tema que ya trasciende a las organizaciones ambientales. Es un tema de mafia, de tráfico ilegal, en donde también nosotros ponemos nuestra vida en riesgo, así como también autoridades locales. Han sido varias las estrategias implementadas para no perder a la vaquita marina. Incluso se intentó aumentar su población a través de la reproducción asistida. Sin embargo, se hizo una labor con los mejores científicos del planeta en temas de mamíferos marinos de cautiverio. Se hicieron análisis, se montó un centro de primer nivel para poder hacerlo y lamentablemente la vaquita o sea, las vaquitas que se capturaron no pudieron sostener el cuidado en cautiverio y una de ellas murió y una la tuvieron que soltar por los niveles de estrés. Entonces dijeron, no, esto no es una solución y pues otra vez a ver, hay que trabajar en retirar redes fantasmas. El último avistamiento de vaquitas marinas en el Golfo de California sucedió en septiembre de 2019 por investigadores del CONAMP y del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar que monitoreaban la zona. Yo creo que la extinción de la vaquita debe de ser algo que a todos nos debe de preocupar, debe ser algo que a todos nos debe hacer reflexionar y decir cómo no volvemos a pasar por aquí, qué aprendemos. Y creo que sí debe ser algo que todos como sociedad debemos de sentir de alguna forma responsabilidad. Sin embargo, no es el único foco rojo. De las 100.000 especies identificadas en nuestro país, 2.606 se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la norma 059. De ellas, únicamente 372 son consideradas como especies prioritarias y solo 52 cuentan con algún programa de acción para la conservación de especies. Entre estos programas destacan los casos del jaguar. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, actualmente existen unos 4.800 ejemplares. También se encuentra el programa de preservación del águila real, de la cual se tienen ubicados entre 150 y 180 nidos, lo que representa una población de 260 ejemplares. Otra especie que merece atención es el conejo de los volcanes, conocido como zacatuche o teporingo. Hasta hace unos meses se creía extinto. Sin embargo, en junio de 2019 se registró un avistamiento en las faldas del Nevado de Toluca. Hasta hoy no hay datos oficiales sobre su población. Sin embargo, pues todos estos esfuerzos no sabemos si van a ser exitosos o no, pero pues son las cosas que se tienen que hacer, ¿no? O sea, no podemos decir, pues mejor no hacemos nada porque ya quedan muy poquitos. O sea, yo creo que es cuando más tenemos que redoblar los esfuerzos y pues qué bueno que hayan iniciativas y que los pobladores estén tan interesados en trabajar en esto. Por un lado, hemos logrado enormes avances en áreas protegidas y en la protección de especies. Hay muchos casos de éxito. Logramos recuperar el flamenco. Había menos de 4.000, ahora hay 30 y tantos mil. La tortuga golfina llegó a haber a lo mejor 100.000 animales. Ahorita hay más de casi 2 millones de animales. Logramos reintroducir el bisonte, hay lobos, hay cóndores que se extinguieron, la guacamaya roja, aparte de estar en la Lacandona, ahora la tenemos en Palenque y en los Tuxtlas. O sea, ha habido avances. Estamos ganando batallas, pero estamos perdiendo la guerra. ¿Qué va a pasar cuando estas especies se extinguen? Ni idea tenemos. Ese es el problema. Que no hay los estudios suficientes, o por lo menos el público en general. A lo mejor sí los hay,
pero ni yo los conozco. ¿Por qué? Porque los científicos tenemos una muy mala costumbre. Nos hablamos y nos dirigimos a los científicos, pero jamás buscamos bajar la información al público en general. Desde el punto de vista etnozoológico, el que una especie no esté, obviamente pues se pierde ese recurso. Puede conservarse con la tradición oral, pero llega un momento en el que tiene que ver mucho también la migración de los jóvenes que se van de las comunidades, para que al regresar ya no tengan ese tipo de cultura de retomar la especie y tratar de decir que estaba esa especie ahí, ¿no? Lo que va a pasar en un momento es que en el momento en que se termine la especie queda un hueco muy difícil de llenar. Es difícil de llenar ese hueco. Y al no tener esa especie dentro de la comunidad, lo que va a pasar es que el humano va a perder tanto a la especie como una de las características que lo hizo humano, que es la cultura. Somos mexicanos por el ajolote, somos mexicanos por el cacomistle, somos mexicanos por el achiote que viene de distintas especies mexicanas. Somos mexicanos por eso. No se pueden sustituir con nada. Por un lado tenemos que las especies tienen un rol en el ecosistema, ¿no? Si no tenemos esa especie, perdemos una parte del buen funcionamiento del ecosistema y por lo tanto de su resiliencia. Y por otro lado, nosotros como seres humanos también dependemos de todas las especies. La incapacidad de la humanidad para identificar a las especies que habitan su entorno se define como ceguera vegetal, ceguera animal o ceguera ambiental. No nos damos cuenta de que la naturaleza juega un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Vemos un árbol y creemos que tira basura porque tira hojas. Muchas veces nos sorprendemos de cómo es posible que un cacomistle esté cerca de nuestras casas. Y esa ceguera es justamente porque el asfalto nos ha aislado de la naturaleza. No hemos tenido una oportunidad de valorar lo mucho que tenemos en este país. Esta realidad tiene que cambiar en México, está cambiando poco a poco, pero creo que sí todavía nos hace falta mucho concientizarnos de que somos responsables de esta megadiversidad, que no nada más es nuestra, sino es de todo el mundo. La ignorancia, la gente es totalmente ignorante a ver lo que tiene enfrente, simplemente por la avaricia. Lo importante es que recordemos que cada vez que perdemos una, es como esta pared, ¿sí? Esa pared que es de ladrillos. Si yo quito un ladrillo, quito una especie, pues no se colapsa la pared, espero, pero empieza a funcionar menos bien, más ruido, más aire, más polvo. Si yo empiezo a quitar muchos ladrillos, la pared se va a volver mucho menos estable, ¿sí? Eso es lo que está pasando en la naturaleza. Va a llegar un momento, y ese momento, los científicos creemos es que en las próximas 2 décadas máximo, en que quitemos uno de esos ladrillos o dos y todo el sistema se colapse. De ahí la importancia que radica en que hagamos un esfuerzo, ¿sí?, sin precedentes en la historia de la humanidad para tratar de proteger estas especies que son básicamente nuestro seguro de poder mantenernos en la Tierra por lo menos en los próximos 200, 300 años. Ese es el problema, de que no somos conscientes de que somos parte de la naturaleza y necesitamos más a la naturaleza que la naturaleza a nosotros. Sin la naturaleza nosotros nos extinguimos, que quizás sería lo mejor que pudiera pasarle a la naturaleza. Pero la naturaleza va a seguir, aún después de que cuando nosotros como especie animal nos vayamos. Nosotros en la actualidad somos una especie en peligro de extinción y ni siquiera de eso nos damos cuenta. WWF cree fervientemente en que esta generación hoy por hoy tiene toda la información del impacto tan profundo que estamos generando en el planeta, pero también tenemos toda la tecnología y toda la capacidad de poder revertirla. Ya no es un tema de, híjoles, que no sabía, ¿no? Creo que somos la primera generación que tiene las capacidades de hacer algo y la última tal vez con la oportunidad de implementarla. Mi invitación es a que nos sintamos bien orgullosos, que nos vistamos de la naturaleza y que las defendamos, porque algo que se quiere y se defiende no se pierde. A nivel genético, el hombre y el chimpancé tienen una variación de entre 1 y 2%. Esa diferencia ha representado el surgimiento de nuestra civilización, una especie que ha llegado a la Luna
y ha descubierto los secretos más profundos del mar. Sin embargo, no ha logrado ser consciente de la magnitud de sus acciones y la destrucción que genera. En lugar de ser la sexta extinción masiva o la era antropocéntrica, esta podría ser el inicio de una nueva era en la que el ser humano se reconcilia con la naturaleza. Bueno, ya terminamos de verlo. ¿Qué les pareció? Yo creo que muchos de los animales que normalmente pues conocemos o vemos por televisión, no sabemos ni siquiera que estaban en peligro de extinción, pero pues tristemente lo están. Así que pues bueno, vamos a pasar a la actividad del día de hoy de la clase de Ciencias Naturales. Y bueno, una parte va a ser las preguntas que se encuentran atrás, pero la primera actividad consiste en que ustedes investiguen algún área natural protegida que encontremos en México, entre más cerca, ya si se encuentra en nuestro estado o cercano a nuestro estado, pues es mucho mejor que elijan, seleccionen esta área natural y me platiquen pues de qué trata esta área natural protegida, qué es lo que protege, cuáles son las características de esta área protegida natural y me la pongan en su cuaderno. Sí, esa va a ser la primera actividad como primera indicación en la actividad de la plataforma de Classroom y como segunda actividad que me respondan con sus palabras estas preguntas que encontramos en el pizarrón. La primera pregunta dice: ¿qué pasa con la flora y la fauna cuando modificamos un terreno para realizar una construcción? La segunda, ¿por qué algunas especies se encuentran en peligro de extinción? Número 3, ¿qué sucede con la flora y la fauna cuando el ser humano se apropia del agua en diversas zonas? Y por último, ¿qué se podría realizar para que el ser humano se desarrolle sin afectar de manera negativa los recursos naturales? ¿Sí? Esas serían las 4 preguntas. Pónganle pausa para que logren copiarlas en su cuaderno y pues esas 2 actividades tan sencillas van a ser las actividades con las que reforzamos el tema de lo que hemos visto hoy en Ciencias Naturales. Así que pues con esto nosotros concluiríamos y pues yo estaré esperando las actividades en la plataforma de Classroom. Pongan mucha atención a las indicaciones y bueno, pues tienen trabajo que hacer. Yo los estaría viendo mañana en un próximo video. Bye.